La carta a los Hebreos fue escrita desde Roma, tal vez hacia el año 66, cuando se anunciaba la guerra en la que iba a ser destruida Jerusalén. Eran también los últimos meses de la vida de Pablo. Él estaba prisionero en Roma por segunda vez. Esta carta no es extraña al pensamiento de Pablo, pero él no la escribió. Es muy posible que su autor haya sido Apolo, mencionado en Hechos capítulo 18, versículos 24 al 28. Hombre muy versado en las Escrituras y que demostraba por las Escrituras que Jesús es el Mesías. Sean bienvenidos a mi página oficial Evangelio Católico. Te saluda tu amigo Daniel Pérez. En esta ocasión traigo para ti el tema de la carta a los Hebreos. Para comenzar con nuestra reflexión, invoquemos al Espíritu Santo para que sea Él quien guíe nuestra reflexión en la palabra de Dios. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Ahora sí, comencemos con nuestra reflexión. La carta a los Hebreos nos muestra el valor de la misión que Cristo vino a realizar aquí en la tierra. Nos pondrá en evidencia que Jesús es el eterno y sumo sacerdote, y ya no hay otro sacrificio fuera del suyo, sacrificio que comienza en la cruz y termina en la gloria. Por lo tanto, nuestro objetivo será descubrir si realmente Cristo es la razón de ser en nuestro servicio a la Iglesia, si realmente su sacrificio en la cruz valió la pena para reconciliarte contigo mismo. En el capítulo 1, el autor nos va a decir lo siguiente: en diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por Él dispuso las edades del mundo. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la impronta de su ser. Él, cuya palabra poderosa mantiene el universo, también es el que purificó al mundo de sus pecados y luego se sentó en los cielos a la derecha del Dios de majestad. Ahora pues, Él está tanto más por encima de los ángeles, cuanto más excelente es el nombre que ha recibido. Queridos hermanos, comenzando con esta reflexión de la carta a los Hebreos, nos está comenzando por presentarnos a Jesús, el verdadero Hijo de Dios, en quien nosotros creemos. Nos dice en el versículo 3, Él es el resplandor de la gloria de Dios y la impronta de su ser. Es decir, que solamente por medio de Él tenemos la salvación, que en Jesús se nos ha venido a revelar el verdadero nombre de Dios. Dios se ha hecho hombre en Jesucristo nuestro Señor. Es así que comenzamos nuestra reflexión mirando al personaje, la persona y el hombre a quien seguimos nosotros los católicos. En primer lugar, debes de preguntarte, ¿quién es Jesús para mí? ¿Cómo consideras tú a Jesús? Si realmente es aquel Salvador, aquel hombre que vino a entregar su vida por ti. Hoy iremos reflexionando en el sacrificio de la cruz, que convirtió a Jesús en el verdadero, sumo y eterno sacerdote. Como lo veremos a lo largo de la carta a los Hebreos, Jesús es nuestro sumo sacerdote. En el capítulo 2, versículo 9 al 11, nos dice lo siguiente: Pero el texto dice, por un momento lo hiciste más abajo que los ángeles. Esto se refiere a Jesús, que como precio de su muerte dolorosa, ha sido coronado de gloria y honor. Por gracia de Dios experimentó la muerte por todos. Dios, del que viene todo y que actúa en todo, quería introducir en la gloria a un gran número de hijos, y le pareció bien hacer perfecto por medio del sufrimiento al que se hacía cargo de la salvación de todos. De este modo,
el que comunicaba la santidad se identificaría con aquellos a los que santificaba. Por eso Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, cuando dice: Señor, yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te celebraré en medio de la asamblea. Y también mantendré mi confianza en Dios. Aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado. Fíjense, queridos hermanos, que Dios ya conocía nuestra debilidad humana, que es el pecado. El pecado será una razón por la cual nosotros tendremos a lo largo de nuestra vida varias circunstancias de problemas y difíciles situaciones de nuestra vida. Por lo tanto, Dios, al fijarse en nuestra debilidad, pide entregar su vida, haciéndose hombre para la salvación de nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Y como lo veremos aquí, Jesús entrega su vida en la cruz por el perdón de todos. Todos ya estamos perdonados por medio del sacrificio de Jesús. Sin embargo, no solamente ha quedado ahí, sino que realmente debemos nosotros, los creyentes de Jesús, hacer que eso valga la pena. Que Jesús, al entregar su vida, haya valido la pena, porque ahora tú estás viviendo conforme a su voluntad, viviendo el amor, compartiendo con tus hermanos la alegría de la vida, ayudar a otros a crecer, a desarrollarse, cuidar a los enfermos, desvivirte por los pobres, enfocarte en tu familia, realizar tus tareas, tus quehaceres, tanto en tu trabajo como en tu hogar y en la iglesia. Por eso, la invitación del autor en la carta a los Hebreos nos va a mencionar que Jesús murió por todos, no solamente por algunos, sino por todos. Y de lo que viene de Él es lo que actúa en nosotros, la gloria a la que nosotros somos merecedores por medio de su sacrificio. Nosotros, siendo indignos de esa misericordia, de esa salvación de Dios, somos quienes debemos entrar algún día en la resurrección que Jesús nos ha prometido. Por eso debemos de enfocarnos a cambiar nuestra vida, a que la vida de Jesús entregada en la cruz valga la pena, que valga la pena esa derramación de sangre, ese dolor de los clavos en sus manos y en sus pies, que valga la pena el dolor que Jesús tuvo de la corona de espinas, que valga la pena el dolor que sufrió Jesús por ti, y que eso resplandezca en tu vida al ser un buen hombre o una buena mujer de fe, y no solo de fe, sino de buenas obras. En el capítulo 3, versículos 12 al 13, nos dice lo siguiente: Cuidado, hermanos, que no haya entre ustedes alguien de mal corazón y tan incrédulo como para apartarse del Dios vivo. Más bien, anímense mutuamente cada día mientras dura ese hoy, que ninguno de ustedes se deje arrastrar por el pecado y llegue a endurecerse. Nos está invitando el autor a no caer en pecado, lo mismo que Jesús hizo en el principio. Toda la historia de la salvación, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y ahora con todos nuestros pastores de la iglesia, que nosotros seguimos siendo parte de esta historia de la salvación, es una historia para redimir al pecador. ¿Y quién es el pecador? Yo, tú y cada uno de nosotros. El pecador es el motivo por el cual surge toda esta historia de salvación. Dios al principio nos creó por amor y para amar y con amor.
Sin embargo, el hombre, a lo largo de su vida, fue deteriorando su corazón, olvidando el amor. Y hoy en día, en nuestra actualidad, el amor se ha perdido en algunas personas. Y el motivo de la vida de muchas personas es el dinero, los lujos, los éxitos, los diplomas, los certificados, los logros que tienen en su vida. Pero el amor forma parte atrás, en segundo plano, donde Jesús ya no está presente, donde Dios ya no hace ese motivo en nuestro corazón para amar a los demás, para servir a los demás. Entendamos, queridos hermanos, que Dios quiere de nosotros lo único que es el amor. Amar a nuestros hermanos por medio de nuestras buenas obras. Claro, son buenos nuestros logros, nuestros éxitos. Incluso el dinero, siempre lo he dicho, es un medio para vivir en esta tierra. Sin embargo, ese no es nuestro fin último. El fin que Dios nos invita es a salir de la esclavitud del pecado para poder llegar a amar verdaderamente a nuestros hermanos. Por eso nos dice y nos especifica: cuidado, hermanos, que no haya entre ustedes alguien de mal corazón. Y estos de mal corazón pueden ser tus malas amistades, tus malos acompañantes. Fíjate en las personas con las que te juntas. Dice un autor que es psicólogo que nosotros somos el resultado de las 5 personas con las que más te juntas. Es decir, pueden ser tus papás, tus amigos, tus hermanos, y al final tú te conviertes en una pequeña parte de cada una de esas personas con las que más te frecuentas. Por eso, ten cuidado con quién te juntas. Muy bien lo dice el dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. En nuestra Iglesia Católica sucede muchas veces. ¿Por qué? A pesar de estar en el servicio dentro de la parroquia, dentro de algún grupo de la iglesia, sabe las personas de alrededor que te dicen: no te juntes con fulanito de tal, fulanita de tal, porque es así y así y así. Entonces, cuando te ven incluso dentro de la iglesia, acompañado de ciertas personitas, te dicen: dime con quién andas y te diré quién eres, porque al final nosotros somos el resultado de las personas con las que nos juntamos frecuentemente. Por eso nos insiste el autor diciendo: cuidado, hermanos, fíjense con quién se juntan, con quién andan, que no sean personas de mal corazón, porque al final los van a hacer que se aparten del Dios vivo. Ponte a pensar cuántas personas te han dicho: no vayas a misa. ¿Para qué vas? ¿Para qué te confiesas? ¿Para qué te casas? ¿Para qué haces tus sacramentos? Si no tiene sentido, no sirve, no funciona. ¿Cuántas personas de mal corazón empiezan a contagiar a muchas más personas? Ten cuidado, querido hermano, querida hermana, con quién te juntas. En el capítulo 4, versículo 14, nos va a hablar de que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Va a empezarnos a hablar la carta a los romanos de lo siguiente: tenemos pues un sumo sacerdote excepcional que ha entrado en el mismo cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Esto es suficiente para que nos mantengamos firmes en la fe que profesamos. Un sumo sacerdote excepcional. Hoy veremos lo que es un sacerdote. Anteriormente, el sacerdote es aquel que se encarga de presentar las ofrendas al Señor. En breve les abriré un panorama de lo que era un sacerdote en el Antiguo Testamento. El sacerdote era elegido del pueblo para presentar las ofrendas y dones al Señor. En aquel entonces no se conocía como tal lo que hoy conocemos como la Eucaristía. Era una reunión claramente litúrgica, pero en donde el sacerdote presentaba en un altar la carne del chivo, la carne de un animal, para el perdón de los pecados de una familia. Una familia que tenía pecados tenía que presentar una carne de un cordero
se la entregaba al sacerdote, el sacerdote agarraba esa carne, caminaba hacia el altar y lo ponía en una fogata con leña. Ardía esa lumbre y todos alrededor se ponían de rodillas, en silencio o haciendo alabanzas a Dios, y al final, cuando se terminaba de consumir esa carne, ese olor que subía al cielo era alegre para el Señor, es decir, que por medio de esa carne del cordero eran perdonados los pecados de esa familia o de esa persona que lo ofreció. Eso era el servicio del sacerdote, presentar las ofrendas y dones del pueblo a Dios. Pero ahora veremos que Jesús viene a ser el sumo y eterno sacerdote. ¿Por qué sacerdote? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, quien nos va a conducir al Padre, a perdonarnos nuestros pecados. Jesús se convierte ahora en el verdadero Cordero Pascual que ha sido inmolado por nuestros pecados. Por eso, Jesús ya no quiere sacrificios ni holocaustos. Ahora Él mismo es el sacrificio que se entrega por el perdón de nuestros pecados. Nos los va a decir en el capítulo 5, versículo 12, lo siguiente: ustedes deberían de ser maestros después de tanto tiempo, y en cambio necesitan que se les vuelva a enseñar los primeros pasos de las enseñanzas de Dios. Necesitan leche y no alimento sólido. Está recalcando una gran parte en nuestra cultura católica, en nuestra cultura de iglesia. Recordar que esta carta fue escrita especialmente a los hebreos. Sin embargo, parte de esto nos corresponde entender y reflexionar a nosotros los católicos, porque muchos de nosotros, a pesar de estar mucho tiempo en la iglesia, conociendo del Evangelio, asistiendo a nuestros sacramentos, nos falta mucho por aprender. Y nos dice el autor: ustedes ya deberían de ser maestros, porque después de tanto tiempo necesitan que se les vuelvan a enseñar los primeros pasos. Como si nos estuviera diciendo el autor: ustedes no entienden todavía, necesitan todavía más enseñanza. Y por supuesto que sí, a pesar de tener ya el conocimiento y la experiencia de Dios, todos los días tenemos que estarnos actualizando. Pero no se refiere a esa actualización de conocimiento, sino que aquella persona que debería de ser maestro, debe actuar como maestro. Maestro es aquel que sabe obedecer. ¿Por qué? Porque dice un dicho: aquel que sabe mandar es porque antes supo obedecer. Por eso, nosotros como católicos debemos de llegar a ser maestros. ¿Y cómo vas a llegar a ser maestro? Por medio de tu obediencia, por medio de tus buenas obras, por medio de tu sabiduría en la vida. Ya no sigas cometiendo los mismos actos de pecado, de problemas, de habladurías, de tantas cosas que a lo largo de nuestra existencia vamos creando conflictos. Muchos de los conflictos de las personas surgen de sus propias decisiones, de sus propios pensamientos, de sus propias ideologías y actitudes. Así es que fíjate en tu vida, querido hermano, y si tienes algún problema o situación difícil, recuerda que muchas veces es por tus malas decisiones y por tus malas ideas. Por eso, recordemos lo que nos dice el autor de este libro: deberían de ser maestros. Ustedes ya no son niños, ustedes ya no se les debe de enseñar los primeros pasos porque ya los aprendieron. Pero recuerden, actuar conforme la palabra de Dios y la voluntad de Dios. En el capítulo 7, versículos del 2 al 3, nos va a hablar precisamente de la figura de Cristo, algo que ya mencionaba yo a ustedes, que Jesús es el sumo y eterno sacerdote, pero aquí nos los va a presentar como el sacerdote según como Melquisedec. Ustedes lo recordarán, las personas que ya rezan la liturgia, que en muchas ocasiones escuchamos en la palabra de Dios, incluso en las lecturas a veces del domingo, que nos hablará de que Jesús es sacerdote como ejemplo de Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? Bueno,
En este capítulo 7, versículos del 2 al 3, dice lo siguiente: el nombre de Melquisedec significa rey de justicia y además era rey de Salem, o sea, rey de paz. No se mencionan ni su padre ni su madre. Aparece sin antepasados. Tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Aquí tienen pues la figura del Hijo de Dios, el sacerdote que permanece para siempre. Bien, Melquisedec fue un personaje que aparece, como ya lo dice, sin antepasados. No se sabe ni el principio ni el final de este personaje. No se encuentran antecedentes ni antepasados de él. Por eso nos dice que Jesús es el sumo y eterno sacerdote a ejemplo de Melquisedec. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios también permanece para siempre, es decir, siempre estuvo ahí. No tiene ni principio ni fin, siempre ha estado ahí como el eterno y sumo sacerdote por quien recibimos el perdón de nuestros pecados. Ahora bien, si Jesús es el verdadero y sumo sacerdote, ejemplo de Melquisedec, ¿qué estamos esperando, queridos hermanos, para acercarnos a Jesús? ¿Qué estamos esperando para acercarnos a Dios? Porque Él ya perdonó nuestros pecados con el sacrificio en la cruz. Pero ¿tú qué has hecho, al menos para corresponder a lo que Jesús hizo? ¿Qué has hecho para ganarte realmente ese perdón de tus pecados? Porque Jesús ya fue el Cordero inmolado por nuestros pecados. Pero tú también debes de hacer algo. ¿Y qué es lo que te corresponde hacer? Vuelvo a lo mismo, amar a nuestros hermanos. Pero ¿cómo podemos amar a nuestros hermanos? Cosas concretas. ¿Estás peleado con tu mamá? Reconcíliate. ¿Le pegas a tus hijos? No les pegues. ¿Desobedeces a tu pareja? ¿Desobedeces a tus padres? ¿Tienes rencor con alguno de tus hermanos porque se prestaron dinero y ya no se pagaron? ¿Porque tuvieron ciertas indiferencias? Perdónense. El amor es una palabra simple y fácil de pronunciar. Sin embargo, es una actitud que debemos de tomar muy difícil de vivir. No cualquiera puede vivir en el amor. Sin embargo, hay que pedirle a Dios por medio de la oración que nos conceda esta actitud de amor, este don para poder amar a nuestros hermanos. En el capítulo 9, versículo 11, el autor nos va a decir lo siguiente: Cristo, en cambio, vino como el sumo sacerdote que nos consigue los nuevos dones de Dios y entró en un santuario más noble y más perfecto, no hecho por hombres, es decir, que no es algo creado. Cristo viene para manifestarse ante nosotros. Si nosotros echamos un vistazo a cualquier evangelio, podemos encontrar ahí grandes enseñanzas de Jesús, donde nos manifiesta cómo debemos amar, cómo debemos perdonar. Y lo dice en alguna ocasión. ¿Cuántas veces tiene que perdonar a sus hermanos? 70 veces 7. Es decir, siempre tienes que perdonar. Pero perdonar se oye fácil, pero vivirlo es muy difícil. ¿Cómo perdonarías una infidelidad? ¿Cómo perdonarías el abandono de una madre, de un padre? ¿Cómo perdonarías la ausencia de un abuelito, de una abuelita que ya no está presente, que Dios te lo quitó, que Dios se lo llevó, que ya está gozando de la vida eterna, pero al final no te sientes tranquilo porque sientes que Dios no ha consolado ese dolor? Por eso, todo esto suena muy fácil, pero queridos hermanos, pidamos al Espíritu Santo que sea Él quien nos ayude, que nos ilumine y nos dé la fortaleza para poder enfrentar cada situación de la vida. En el capítulo 10, versículo 21, dirá lo siguiente: teniendo un sacerdote excepcional a cargo de la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con fe plena, limpios interiormente,
de todo lo que mancha la conciencia, y con el cuerpo lavado con agua pura, sigamos profesando nuestra esperanza, sin que nada nos pueda conmover, ya que es digno de confianza aquel que se comprometió. Tratemos de incitarnos el uno al otro en la forma de amar y hacer el bien. Queridos hermanos, la palabra de Dios es concreta y precisa. Nos está pidiendo que nos acerquemos con corazón sincero. ¿Qué significa con corazón sincero? De buena voluntad. Que te sinceres, que des transparencia con tu vida, que no le escondas nada a Dios, que seas tú mismo y no aparentes ser otra persona dentro de la iglesia. ¿Cuántas personas que están al servicio de una parroquia o de algún grupo dentro de la iglesia aparentan ser algo y dentro de casa son otro tipo de personas? ¿Cuántos hermanos católicos están en un servicio importante, incluso dentro de la iglesia, aparentan ser algo y en su casa o en la calle son otras personas? Eso no es ir con Dios con nuestro corazón sincero. Por eso nos piden que vayamos con la fe plena, limpios interiormente, limpios del corazón, limpios de pensamiento. Para eso, fíjate lo que ves, fíjate lo que escuchas y fíjate en lo que piensas. Porque muchas personas que se dicen católicas asisten a misa, pero por debajo del agua, de vez en cuando asisten a un templo de la Santa Muerte porque se sienten mal, asisten a templos espirituales donde los limpian, donde les dicen qué les va a pasar, qué les pusieron, qué les sucede, y entonces es ahí donde no estamos poniendo toda nuestra fe en el Señor. Queridos hermanos, tratemos de incitarnos todos en la forma de amar y hacer el bien. Todos seamos comunicadores de este amor que Dios nos ha dado. En el capítulo 11, versículo 1, nos va a recordar lo que es la fe. La fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Nuevamente, nos hace la invitación a que tengamos fe y esperanza. La fe es aferrarnos, queridos hermanos. ¿Aferrarnos a qué? Aferrarnos en Cristo, porque esperamos el premio que Él nos prometió, que es gozar de su presencia y gozar de una vida que es eterna con todos nuestros seres queridos. ¿A quién no le gustaría vivir eternamente con todos los que ama, con todos, especialmente con Dios? Yo siempre les he dicho que la fe no es creer en algo, la fe es creerle a alguien. En este caso, creámosle a Jesús. Jesús nos ha dicho un sinfín de cosas, un sinfín de enseñanzas. Sin embargo, debemos de creerle. La fe es creer a lo que Él nos ha dicho. Y siendo una persona humana, científicamente comprobada en la historia de la humanidad, creámosle a Jesús de Nazaret en todo lo que nos dijo, para que nosotros podamos tener esa esperanza de que algo más hay después de esta vida, que todo lo que hagamos en esta tierra tiene recompensa y tiene frutos abundantes. Por eso tengamos fe. La fe sin obras está muerta. Por lo tanto, hagamos que esta fe sea comunicativa por medio de nuestra forma de vivir, por medio de nuestra forma de orar. ¿Cuántos de nosotros perdemos la fe cuando perdemos a un familiar, cuando nos pasa un accidente, cuando nos pasa alguna acción dolorosa en nuestra vida? Perdemos esa creencia en Jesús. Por favor, queridos hermanos, esforcémonos por aferrarnos a lo que Jesús nos dice. Y por último, en el capítulo 12, versículos del 1 al 3, nos va a decir esto el autor: dispongámonos para correr hasta el final la prueba que nos espera. Fijo los ojos en Jesús, que
organiza esta carrera de la fe y la premia al final. Él escogió la cruz en vez de la felicidad que se le ofrecía. No tuvo miedo a la humillación y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en Jesús, que sufrió tantas contradicciones de parte de gente mala, y no les faltarán las fuerzas ni el ánimo. Ustedes se enfrentan con el mal, pero todavía no han tenido que resistir hasta la sangre. Los hermanos, la invitación es muy concreta, muy clara. Sigamos corrando esta carrera hasta llegar al final, la prueba que nos espera. Pongamos nuestra mirada en Jesús. Miremos a Jesús en su historia, en su niñez, en su adolescencia, en su adultez, para que mirando a Él recibamos la fuerza para aprender a vivir, para llevar nuestra vida a un buen término. Si estás casado, viviendo en un matrimonio, ánimo, tu misión está ahí, con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tu familia. Tienes que hacerla crecer, pero no con dinero, querido hermano. Tienes que hacerla crecer espiritualmente, con la palabra de Dios, que se haga vida en tus días ordinarios. Piensen en Jesús, queridos hermanos. Él sufrió muchas cosas y de muchas maneras. Y si Él sufrió, nosotros que somos sus seguidores, ¿por qué no vamos a sufrir también de las personas malas que a veces se encargan de hacer nuestra vida imposible, haciendo comentarios, de que dicen, ¿ya te fijaste? Está en la iglesia, dice que está ayudando, dice que está orando, dice que está rezando, pero en casa es otra persona. ¿Cuántos comentarios negativos de gente mala hacen de nosotros, de los que estamos con buen corazón sirviendo al Señor? Queridos hermanos, sigamos fortaleciendo nuestro corazón, ahora que ya conocemos la carta a los Hebreos, en los pequeños fragmentos que reflexionamos, analicemos parte por parte. Si es necesario, vuelve a ver este video de principio a fin, para que puedas reflexionar profundamente en cada parte de esta reflexión. Así tu vida puede ir creciendo en un ser espiritual más asemejado a la voluntad de Dios. Queridos hermanos, hasta aquí la reflexión del día de hoy. Quiero invitarlos a que compartan este contenido con sus familiares y amigos. Compartan este video, invítenlos a que se suscriban a esta página Evangelio Católico, y si gustas puedes dejar en los comentarios de este video cualquier intención, cualquier pregunta, cualquier duda o cualquier aclaración. Si el video te gustó, regálame un like y te invito a que compartas esto. Puedes hacerlo porque de esta manera es como puedes cambiar la vida de alguien más. Qué bonito sería que al final esta comunidad crezca y todos conozcamos más de la palabra de Dios. Muchas gracias, queridos hermanos, y nos estamos viendo en el siguiente video. Que Dios les bendiga.